El gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Shukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Significado: el Srimad Bhagavatam es el comentario natural de los Brahma Sutras, recopilado por el mismo autor. Ese Brahma Sutra o Vedanta Sutra está dirigido a aquellos que ya se encuentran dedicados a la autorrealización. El Srimad Bhagavatam está hecho de manera tal que, con simplemente oír las narraciones, uno emprende de inmediato la senda de la autorrealización. Aunque está especialmente dirigido a los Paramahamsas u hombres que están totalmente dedicados a la autorrealización, actúa en las profundidades de los corazones de aquellos que puede que sean hombres mundanos. Todos los hombres mundanos están dedicados a la complacencia de los sentidos, pero hasta esos hombres encontrarán en esta escritura védica un remedio a sus enfermedades materiales. Shukadeva Goswami era un alma liberada desde su mismo nacimiento y su padre le enseñó el Srimad Bhagavatam. Entre los estudiosos mundanos existe una diversidad de opiniones en cuanto a la fecha de recopilación del Srimad Bhagavatam. Sin embargo, de acuerdo con el texto del Bhagavatam, es seguro que fue recopilado antes de la desaparición del rey Parikshit y después de la partida del señor Krishna. Cuando Maharaj Parikshit se hallaba gobernando el mundo como rey de Bharatavarsha, castigó a la personalidad de Kali. Según las escrituras reveladas y los cálculos astrológicos, han transcurrido 5.000 años de la era de Kali. En consecuencia, el Srimad Bhagavatam fue recopilado no menos de 5.000 años atrás. El Mahabharata fue recopilado antes que el Srimad Bhagavatam y los Puranas fueron recopilados antes del Mahabharata. Ese es un cálculo aproximado de las fechas de recopilación de las diferentes escrituras védicas. Por instrucción de Narada, la sinopsis del Srimad Bhagavatam se presentó antes que la descripción detallada. El Srimad Bhagavatam es la ciencia indicada para seguir el sendero del Nivritti Marga. Narada condenó el sendero del Pravritti Marga. Todas las almas condicionadas tienen la propensión natural a seguir ese sendero. La cura de la enfermedad materialista del ser humano o la completa detención de los tormentos de la existencia material constituye el tema del Srimad Bhagavatam. El gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Shukadeva Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Por favor, ¿alguien podría explicar los conceptos de Nivritti Marga y Pravritti Marga? Ya, Pravritti Marga y Nivritti Marga es que hay dos senderos. O sea, uno es que usted a través de la complacencia de los sentidos alcanza la autorrealización. Y Nivritti Marga es que a través de la renuncia de satisfacer los sentidos también alcanza la autorrealización. Entonces son válidos en su exposición y ambos son avalados y certificados incluso por Krishna. Cuando, por ejemplo, hay dos clases, aquí de aquí en adelante vamos a hablar dos clases de trascendentalistas. Los que aceptan el Brahman impersonal, eso se podría decir que son Nivritti Marga, es decir, que rechazan la complacencia de los sentidos, se dedican a hacer austeridades, se dedican a hacer tapacias, austeridad. ¿Por qué? Porque para ellos es inaudito o pecaminoso complacer los sentidos. Y tenemos los Vaishnavas. Los Vaishnavas entienden que se puede alcanzar la autorrealización satisfaciendo los sentidos, tomando los remanentes ofrecidos a la Suprema Personalidad de Dios. Es decir, los yogis no comen. ¿Por qué? Porque eso lo ven pecaminoso, mientras que el Bhakti Yogi sí come. Satisface su lengua, satisface su olfato, satisface la vista, porque cuando uno ve un menú, ¿no?, ofrecido a Krishna,
uno se satisface de ver esos colores, de esas fragancias, ¿verdad? Eso satisface los sentidos, pero no entra en actos pecaminosos o en actos contrarios a las leyes de la naturaleza o las leyes universales, porque son alimentos ofrecidos a Krishna. Entonces, esos conceptos nosotros vamos a encontrar siempre un debate. O sea, están los protagonistas, que son los Vaishnavas, y están los antagonistas, que son los que no aceptan las cualidades o atributos de los beneficios de practicar servicio devocional. Pero esas son dos sendas, o sea, de aquí en adelante nosotros vamos a encontrar esas dos sendas, los que aceptan las cualidades y los que no aceptan las cualidades. Ahí dice que Narada condenó el sendero de Pravriti Marga. La complacencia de los sentidos aparte, o sea, que no satisface a Krishna, que no, o sea, lo que llamamos hoy día hedonismo, o sea, es decir, que yo niego a la suprema personalidad de Dios y trato de encontrar satisfacción en mis sentidos sin ocuparme al servicio devocional, que es lo que el 99.9% de la humanidad está tratando de encontrar, satisfacción, placer en satisfacer sus sentidos. O sea, si uno analiza todo lo que está ocurriendo en la sociedad, en la mejor intención que ellos tienen es satisfacer sus sentidos, pero niegan la relación que hay de la naturaleza con Dios. Entonces ahí es cuando están rompiendo las leyes, están quebrantando. Es como en un país, en un país hay una constitución, una norma y una ley. Los que son abogados entienden eso. Entonces yo puedo decir, yo creo en el Estado o no creo en el Estado, pero, y eso es curioso, porque los que no creen en el Estado, ellos cumplen las normas, cumplen las leyes, y puede que un creyente crea en el Estado, pero si rompe las leyes, va a haber consecuencias. Entonces la idea es que el Vaishnava conozca las leyes y actúe en base a esas leyes. Entonces, hay algunos trascendentalistas que condenan la satisfacción de los sentidos, por eso Narada Muni trae el proceso de ocupar los sentidos para la satisfacción de Krishna, y cuando uno satisface los sentidos de Krishna, el automático es que mis sentidos se satisfacen. Pero si yo, como lo explicábamos en la clase, en otra clase, si yo trato de satisfacer mis sentidos sin complacer los sentidos de Krishna, eso va a ser estéril, no va a dar ningún resultado. Yo acá encontré, porque esto de satisfacer los sentidos, está satisfacer los sentidos o satisfacer los sentidos de Krishna, ¿verdad? Estas son las dos opciones, vendría a ser. Sí. Pravriti Marga y Nivriti Marga. Sí. Entonces en el Bhagavad Gita de Acharya dice, el propio universo que nos ata al karma nos ofrece un camino para la libertad, yagya, ofrenda. Ofrenda, exacto. Aparte de esa salida o cláusula de escape, el universo entero no es sino una interminable variedad de cautiverio del karma. Aquel que no realiza ofrendas no puede disfrutar de este o de cualquier otro mundo. Y ese es el punto, ¿no? Disfrutar del mundo a través de la ofrenda, no disfrutar del mundo a través de nuestro disfrute particular, ¿no? Esa sería la diferencia entre el Pravriti Marga y el Nivriti Marga, ¿verdad? Es muy interesante cómo Acharya Dev le da una madurez a ese concepto, porque nosotros durante décadas teníamos el concepto de yagya, sacrificio. Entonces, en la cultura nuestra, sacrificio significa matar. O sea, cuando ustedes, no sé si ustedes han ido a... matar, sí. Matar, o Claro. sea, sacrificar los animales, ¿verdad? Es sacrificio, es matar, es eso. Y Acharya Dev lo transforma el sacrificio como ofrenda, que es algo que hace uno voluntario, que hace uno con amor, mientras que el sacrificio causa dolor, ¿verdad? Causa pena, causa angustia. O sea, nosotros durante décadas usábamos esa palabra, el yagya, ¿no? El yagya, el sacrificio, y mire cómo lo transforma Acharya Dev. Es una ofrenda que yo hago como una madre al hijo, ¿no? O sea, como el abuelo al nieto. Es una ofrenda de amor que se hace.
Y ahí Prabhupada explica eso, que la satisfacción de los sentidos sin Krishna es como la huella, como el agua depositada en la huella de un ternero. O sea, es pequeñita, o sea. Mientras que la satisfacción que uno obtiene satisfaciendo los sentidos de Krishna es como un océano. O sea, inmensa. Una pregunta, porque en el catolicismo la gente más practicante agradece todo. ¿Qué diferencia hay entre agradecer y ofrecer? Hay una pequeña gran diferencia respecto a agradecer y ofrecer. En lo que es una ofrenda se cierra el círculo amoroso de dar y recibir. En el agradecimiento uno simplemente, como dice el Sri Chadet, uno ve a Dios como un supermercado cósmico que provee y que uno le dice muchas gracias, pero no hay una vuelta, no se cierra el círculo amoroso que es infinito, que es dar, o sea, en la competencia es quien se entrega más al otro. Entonces, al revés que en el mundo material, a ver quién se queda con más disfrute. Entonces, es una pequeña, gran diferencia en un punto ese. Yo quería citar un verso relacionado con el primer párrafo que le hice del significado de Prabhupada, que es del Srimad Bhagavatam, que Acharya Deva lo citó muchísimas veces en muchas clases. Un verso del Srimad Bhagavatam 2.3.10, aquel que es Akama Sarva Kama Va Moksha Kama Udara Di Tibrena Bhakti Yogena Yayeta Purusham Param, que dice la traducción: una persona que tiene una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todo deseo material, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Con respecto a lo que dice aquí Prabhupada, porque siempre se le preguntó a Acharya Deva, los devotos le preguntaban cómo es que esta literatura está disponible para las personas que ya, como Sukadeva Goswami, ya estaban en el camino de la liberación, o cómo es que la misma literatura también está disponible para aquellas personas que están llenas de deseos no materialistas. Y justamente Acharya Deva muchas veces citaba este verso, ¿no? Porque mismo la persona que ya estaba liberada se refugiaban, como todos los sabios de Naimisharanya o los sabios que fueron a acompañar a Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, cuando habló con Pariksit Maharaj, ya eran liberados, pero todos querían escuchar el Srimad Bhagavatam. Es una literatura tan pura, tan elevada, que se refugian los almas ya liberadas, desean escucharla. O también está disponible para las personas, digamos, completamente llenas de deseo. Es lo que Prabhupada explica, ¿no? en el comienzo de este significado. Este servicio, prestarle servicio a la Suprema Personalidad de Dios, escuchar los pasatiempos, purifica a ambos. Continuando un poco con el hilo de ayer, en este tema de Nivriti Marga y de Pavriti Marga que explicó el Kakanta, cuando Nivriti sabemos que explicó que son las actividades que uno renuncia a la satisfacción de los sentidos para alcanzar la autorrealización, que eso sería el camino que siguen los brahmani personal y demás, y en Pavriti es como que uno complace los sentidos, pero a la vez también alcanza la autorrealización, que nosotros estaríamos en Pavriti Marga. Sin embargo, ayer Narada aconsejaba el camino rechazaba, ahora perdón que no fijo. Narada condenaba el sendero de Pavriti, que supuestamente es el sendero que seguimos los Vaishnavas. En realidad el tema es porque lo que plantea el texto de hoy es que en esto de buscar el placer más elevado de todos, y que cada uno tiene una pauta de placer, en el mundo material, lo primero que se aconseja cuando uno sigue una vida espiritual es renunciar a satisfacer los sentidos. Pero después, cuando uno entra en el camino del Bhakti, ahí ya te das cuenta que no es necesario renunciar a los sentidos,
sino que con ofrecerlo a Krishna uno puede satisfacer los sentidos, nada más que está orientándolo a donde corresponde. Bueno, entonces lo mismo, la pauta de placer, cada uno de nosotros tendría que anotar o escribir para tener establecido cuáles son las pautas de placer de cada uno. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el texto explica que de Sukadeva Goswami ya estaba en el sendero de la autorrealización, que para qué se tomó el trabajo de estudiar el Srimad Bhagavatam. Y en realidad él se tomó el trabajo porque esa era su pauta de placer. Para él no era una obligación estudiar el Srimad Bhagavatam, sino que él encontraba que en el Srimad Bhagavatam él sentía mucho placer, dignidad, autocontrol, porque él estaba enfocado en el bien absoluto, él estaba enfocado en su interior, en su ser, en su alma, y sabía que Krishna estaba en su corazón. Por eso es que él estudiaba el Srimad Bhagavatam. Además de esto, me recordé que una de las primeras 6 preguntas que estudiamos, que analizamos cuando empezamos a leer el Srimad Bhagavatam, era que, bueno, una hablaba de, en la Srimad Bhagavatam 1.1.9, hablaba de que el Srimad Bhagavatam es el bien absoluto y definido para la gente en general. Y otro, que el Srimad Bhagavatam 1.1.23, hablaba que dónde se refugiaron todos los principios religiosos cuando Krishna se fue. Entonces esta transmisión de conocimiento que se hicieron entre sabios que habían estudiado todos los Vedas, se tenía que conservar en personas que realmente sepan y conservan este conocimiento como correspondía. Así que fue por eso también que Sukadeva Goswami siguió estudiando el Srimad Bhagavatam para que de algún modo hoy llegue a nosotros también sin ser tergiversado. Bueno, así que bueno, escuchando a Acharya, él hablaba de lo que es Atmarama, cómo uno puede conseguir el Atmarama o ese estado de Atmarama. Habla de que si uno se sitúa o en la vida espiritual, uno no necesita nada externo, que tenemos todo internamente, porque en el alma que somos, ahí está Krishna. Entonces dice que si cantamos los nombres de Krishna y leemos el Srimad Bhagavatam, se puede comprobar que vamos a sentir placer, que por eso que este grupo de Bhaktisiddhanta se mantiene, ¿no? Entonces, estamos felices con nosotros mismos y no dependemos de otras personas para estarlo. Entonces, por ahí, cuando acá habla de los karmis, o sea, y también nosotros estamos a veces involucrados medio cuando nos agarra Maya, y nos confundimos si queremos seguir como por otro sendero buscando esa felicidad que todo el mundo está buscando. Entonces, estamos felices con nosotros mismos y nuestra felicidad no depende de otra persona. Y esto me gustó porque dice que nosotros somos capaces de tener el control de nuestra vida. Nosotros no tenemos que en este mundo traer la atracción de nadie ni depender de nadie para ser felices emocionalmente hablando, claro, ¿no? Entonces, nosotros somos almas independientes y libres de elegir, de ser felices cada día. Nadie tiene la capacidad de hacernos a nosotros infelices. O sea, uno tiene amigos con los que es feliz, por ejemplo en este grupo, no obstante esta bienaventuranza, no obstante este grupo que tenemos nosotros, que nos hemos conectado, llegamos a conectarnos por la bienaventuranza nuestra, que viene de interna, de la voluntad y la elección de querer estar bien. Entonces, cada uno independientemente, nosotros quisimos estar mejor, progresar nuestra vida espiritual, y se dio todo para que el controlador supremo Krishna nos reúna. Entonces, eso es lo que hizo la pauta de placer de cada uno internamente, enfocada en una vida espiritual, llegar a donde estamos ahora. Entonces, tenemos también en nuestra vida amigos y tenemos buenas relaciones, pero no es que las necesitamos realmente. Nosotros no somos vulnerables, en la vida nos quedamos solos, porque toda nuestra felicidad la tenemos adentro cuando conectamos con lo espiritual, con Krishna en nuestro corazón. Y bueno, por eso mismo la gente no tiene ninguna capacidad de afectarnos bajo ningún aspecto, ni el positivo ni el negativo. O sea, nosotros no dependemos de otra persona para hacernos feliz, de un amor, de un amigo, de un padre, de un hijo, de lo que fuera. Así como tampoco no dependemos de ellos que nos hagan infelices a nosotros. Todo el poder está en nosotros, en la elección que hagamos
para nuestra vida, y ahí Krishna es la única persona que determina el bienestar, o sea, el bienestar en nuestra vida. Y este bienestar en nuestra vida viene también en que a veces nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasaron, y sin embargo es Krishna el que está eligiendo ese camino para nosotros, y que en el fondo va a ser lo mejor para poder conectarnos a lo último. Bueno, no siempre tiene que ser todo a lo último, que ayer hablábamos de eso. Bhakti Yoga se practica en el presente, entonces en el momento que te está pasando algo es para que vos conectes con tu interior y busques tu propia felicidad. Bueno, esa es la clase de hoy, así que les propongo a todos establecer sus pautas de placer. Hare Krishna.